Bendición. Hoy día vamos a hablar un tema bien, bien fuerte. Vamos a hablar de las 3 horas más oscuras que ha tenido la humanidad. Las 3 horas más oscuras no tienen que ver con las guerras mundiales, no tienen que ver con la peste española, no tiene que ver no tiene que ver con el coronavirus. Las 3 horas, Alejandro, buenos días, más oscuras tienen que ver con la cruz del Calvario. La Biblia dice que la cruz se oscureció a las 12 del día. Ahora, fue tan fuerte, tan, tan, tan grande las tinieblas que se posaron sobre la tierra a las 12 del día, primero que es la hora de mayor esplendor del sol, que solamente la gente que estaba cerca lograba ver a Jesús. Sin embargo, la gente que veía de lejos, dices que se apartó, se alejaba, porque no lograban ver lo que estaba ocurriendo en el monte Calvario, en el monte Gólgota. Así que como vamos a ocupar tantos versículos bíblicos, solamente los voy a mencionar, algunos los voy a leer, pero la gran mayoría no, para poder entender lo que pasó en las 3 horas más oscuras que han existido y tal vez jamás existirán sobre la tierra. eh, Tenemos que entender que la Biblia dice en Mateo capítulo 27, luego usted revíselo, del versículo 29 al 44, Mateo 27, 29 al 44, Marcos 15, 25 al 32 y Juan capítulo 19, versículos 23 al 27. Buenos días, Francisco. La Biblia dice esto, la Biblia dice que Jesús fue crucificado a las 3 de la mañana, a las 9 de la mañana. Repito, Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Y Jesús estuvo en total en la cruz, si bien es cierto, se menciona a las 9 de la mañana, a las 12 del día y las 3 de la tarde. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y estuvo 6 horas colgando en la cruz. Las primeras 3 horas yo quisiera dividirla para nuestro estudio en el ataque físico natural, en el ataque que tiene que ver hacia el cuerpo de Jesús, considerando también la pasión, pero estamos hablando solamente de la cruz de Cristo. Y las segundas 3 horas son el mayor ataque espiritual que ningún ser humano ha tenido o jamás tendrá en la tierra. Veamos lo que pasa en las 3 primeras horas. Mateo 27, Marcos 15, Juan 19 y enumeré algunas cosas que ocurren en la cruz del Calvario. Jesús es crucificado a las 9 de la mañana. Jesús reparten entre sí sus vestidos porque le dice la Biblia que la túnica era sin costura. Así que Jesús tenía un vestido de alto nivel y como los soldados romanos para repartirlo era tan valioso, no era la ropa de los dos crucificados a su lado. Este era un vestido de alto nivel, de alta calidad. Y dice que echaron suerte para ver quién se quedaba con su ropa. Eh, Poncio Pilato manda a poner un letrero sobre la cruz que INRI, Jesús es el rey de los judíos. La Biblia dice en estos versículos que los que pasaban le injuriaban, le decían sálvate a ti mismo. Los sacerdotes principales, los escribas y fariseos, en un son de burla, le dicen al Señor Jesús, si logra bajarse de la cruz, entonces creeremos en Él. Es el mismo momento también mientras Jesús está colgado, respirando con mucha dificultad. Yo quiero hacer algunas correcciones a lo que nosotros creemos normalmente. El látigo romano no tenía 1 metro de largo, el látigo romano tenía entre 2 y 3 metros de largo y en sus puntas tenía hueso. La idea del látigo romano era que al golpear el cuerpo del sentenciado, el látigo rodeara el cuerpo. Al rodear el cuerpo generaba el dolor, pero al salir el látigo producía el desgarro.
el desgarro de su carne. Jesús cuando va a la cruz casi no tenía piel, estaba totalmente desgarrado, vamos a verlo más adelante. Así que cuando Jesús sube a la cruz, las 3 primeras horas son un ataque certero, un ataque masivo a todo su cuerpo, su apariencia, lo vamos a leer, no parecía un ser humano. En medio de estas 3 primeras horas, en Lucas 23:34, Jesús grita, porque él no lo dice, él grita, dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es muy interesante saber que cuando los dos ladrones son crucificados, son los dos los que injurian a Jesús, los que empiezan a atacar verbalmente a Jesús. Pero al finalizar de estas 3 horas, algo pasa. La Biblia no nos revela lo que pasa, que uno de los ladrones se arrepiente y Jesús le dice al Señor, confiesa a Jesús, y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, estos son los eventos que ocurren, usted puede leerlos, las 3 primeras horas, donde hay luces, el ataque físico. Pero lo interesante acá es que 1000 años antes, David escribe el Salmo 22. Y yo quiero agarrar el Salmo 22 e ir haciendo un paralelo profético, porque cuando David escribe el Salmo 22, la crucifixión romana no existía. No existía. La crucifixión romana fue creada 600 años después de que David escribe el Salmo 22. 400 años antes de Cristo, el romano ya crucificaba. Ahora, para que usted logre entender el sentido profético, que nada de lo que pasó es casualidad, y voy a decirte algo, aquí te suelto la primera perla para ti, nada de lo que está pasando es casualidad, nada, todo tiene un propósito. El Salmo 22, repito, que fue escrito 1000 años antes. Comparta, por favor, comparta, porque todavía no nos metemos de lleno en el tema. El Salmo 22 que fue escrito a ver, ¿cómo le diría yo? Hoy estamos en el año 2020. ¿Qué conciencia tenemos nosotros del año 1000? Si yo le digo a la gente qué ocurrió en el año 1000, la gente no tiene idea. Te estoy hablando de antes del descubrimiento de América, 400 años antes del descubrimiento de América. ¿Quién tiene alguna conciencia? ¿Quién tiene algún conocimiento real, profundo? Son tiempos perdidos en la historia, perdidos en la mente del ser humano. Bien, David, 1000 años antes, describe lo que Jesús está sintiendo en la cruz. Y quiero leer cómo las 3 primeras horas, Jesús, las 3 primeras horas en la cruz, lo describe David 1000 años antes. Versículo 2, Dios mío, clamo de día y no responde. Eso corresponde a las 3 primeras horas. Y de noche corresponde a las 3 segundas horas. Desde las 12 de mediodía hasta las 3 de la tarde. Comparta, por favor. Y no hay para mí reposo. O sea que Jesús está diciendo 1000 años antes, a través de su Espíritu Santo, que las 6 horas son 6 horas de agonía profunda en la cruz del Calvario. Pero mira lo que el Señor va pensando, porque hasta el versículo 11 relata la historia de Cristo, las 3 primeras horas. Dios mío, clamo de día, las 3 primeras horas, y de noche, y no hay para mí reposo, las segundas 3. Pero tú eres santo. Usted me dirá, ¿qué está pensando Jesús en la cruz? Esto es lo que está pensando. Pero tú eres santo. Tú que hablas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Mira lo que el Señor está diciendo. O sea, el Señor está dando un grito de necesito ser librado. O sea, yo no pensé que fuera así. No me imaginé que fuera tanto el dolor. Lo que me impacta del Salmo 22 es que describe el interior de Jesús, el corazón de Jesús, lo que Él está pensando en ese momento. Porque tú eres santo, tú que hablas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste.
clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo, gusano y no hombre, oprobio de hombre y despreciado del pueblo. ¿Te acuerdas que te contaba que la gente iba pasando y se iba burlando de él? Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó al Señor, líbrele él. Y estas son las mismas palabras que el Evangelio relata de los sacerdotes, fariseos y escribas y de los que iban pasando. No confió, no dijo que iba a destruir el templo en 3 días, o que lo iba a destruir y en 3 días los iba a recuperar. Y los fariseos dicen públicamente: si se baja de la cruz, yo creo en él. Todos los que me ven me escarnecen 1000 años antes, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Mira la burla, mira semejante. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Cuando esta gente estaba atacándolo, esto era lo que él pensaba por dentro. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Y recuerda que María está abajo. Ahora, déjame enseñarte algo. Jesús libera 3 gracias en la cruz del Calvario. La primera gracia que él libera es hacia María. Es increíble que cuando uno está sufriendo dolor, uno está pensando en uno. Pero Jesús está pensando en su Padre. En ese minuto está orando, en ese minuto él está aferrado al amor del Padre, a la justicia del Padre. Sabe que se le viene algo feo encima, pero le está diciendo: Señor, tú puedes liberarme, tú puedes sacarme de esto. Si tú quieres, hagámoslo de otra manera. Siempre el diablo lo atacó para tratar de que hiciera esto de otra manera, de no ir a la cruz. Todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús sabía, pero una cosa es saber y otra cosa es estar allí. Una cosa es estudiar y otra cosa es dar la prueba. Es el momento oscuro, es el momento donde los ángeles no quieren mirar. Pero tienen que hacerlo porque aún no ha llegado la autoridad de la oscuridad. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. El que me hizo estar confiado, versículo 9, desde que estaba en los pechos de mi madre. Versículo 10 dice: sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Eso es lo que el Señor está pensando en la cruz. O sea, estoy acá, me acabas de entregar, estoy casi totalmente desfigurado. Todavía no estaba completamente desfigurado. Escuche esto, le voy a enseñar algo. Todavía no se le descoyuntan los huesos. El libro de Isaías dice que se le descoyuntaron los huesos. La pregunta es: ¿por qué? Si él llegó caminando, a él no lo llevaron en hombros, él llegó caminando a la cruz del Calvario y Simón de Cirene lleva la cruz, él es puesto, se pone a sí mismo encima de la cruz, clavado en la cruz, pero los huesos no los tiene descoyuntados todavía. ¿Qué descoyuntó los huesos de Jesús? ¿Qué fue lo que hizo que sus huesos, que fuera una masa de carne encima de la cruz? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Dónde Jesús se le descoyuntaron los huesos? ¿Dónde el corazón se le derritió como cera? ¿Quién le hizo eso? No fue la gente. La gente no le descoyuntó los huesos. Sobre ti, versículo 11, no te alejes de mí. En este minuto todavía hay algo de esperanza. En este minuto todavía Jesús está clamando, porque la angustia está cerca. O sea que toda la angustia no le ha llegado, porque no hay quien ayude. Efectivamente, el único discípulo que estaba a los pies de Cristo era Juan. Y para saber lo que estaba sintiendo el corazón de María, tenemos que revisar que Jesús desde la cruz discierne lo que está pensando ella. ¿Y sabe lo que ella está pensando? ¿Quién la va a sostener? Le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y ni siquiera le dice: madre, hijo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora Juan recibe a María en la casa de ella. O sea que ni siquiera, o sea, María tiene un dolor porque se le había sido profetizado que sería traspasado por mucho dolor. Pero ella está preocupada de otra cosa.
¿Cómo lo sabemos? La respuesta de Jesús, las palabras de Jesús le están diciendo, yo creo que ella está mirando, wow, se me está muriendo el sostén. Y Jesús la mira y dice, bueno, este te va a recibir. Jesús hace tres liberaciones, tres acciones de gracia. Primero dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto yo lo anoté. La segunda nivelación de gracia, el segundo nivel de gracia es sobre el ladrón en la cruz. Y el otro nivel de gracia es sobre María. Ahora, por favor, es muy difícil tratar de explicar que aún no han llegado las 3 horas más oscuras de Jesús en la tierra. En este minuto todo es un ataque externo, todo es un ataque hacia su físico. Hay un ataque mental claro, pero todavía no viene lo peor. Pareciera que después del flagelo de Jesús, pareciera que después que el látigo lo rodea y cuando el látigo es arrancado, arranca trozos de piel, trozos de carne, la cara ensangrentada porque la Biblia dice que le mesaron la barba, se le arrancaron a jirones. Pareciera que la cruz, que estar clavado, pareciera que la corona ya es suficientemente fuerte, pero no, aún no ha llegado lo peor. En este minuto, en estas 3 primeras horas, Salmo 22 dice que Jesús todavía está clamando al Padre. Sobre ti fui echado antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. ¿Cómo va a decir que la angustia está cerca? No es suficiente angustia en ese minuto. No es suficiente lo que ya ha pasado. Él dice, no, la verdadera angustia está cerca, porque no hay quien ayude. ¿A qué angustia? ¿A qué angustia? ¿Y cómo quedó viuda María? No lo sabemos, pero María ya era viuda. ¿A qué angustia se refiere? ¿De qué está hablando? Hermano, yo escuché este estudio hace muchos años, era muy joven cuando lo escuché. Nunca, como no tomaba apuntes en esos años, nunca tomé apuntes, pero marcó tanto mi vida, tanto mi espíritu, que nunca me olvidé de ese sermón. Claro, Jesús le dice a Juan, toma ahí tu madre, porque como ella era viuda, estaba desamparada. Bueno, pero sigamos adelante. Jennifer, no me detenga. Ahora, ¿qué pasa ahora? Quiero leerle en Mateo 27, 45 al 56, solo un pedacito. Porque en mediodía, en el momento en que el sol está en su mayor esplendor, versículo 45 de Mateo 27, pareciera que ya estar en la cruz con toda la carne viva, pareciera que ya es suficiente. Estaba desnudo, ni siquiera tenía ropa, solamente algo cubría su intimidad. Pero recuerda que la ropa la estaban abajo, la estaban sorteando. Así que la cruz toca su carne viva, toca su carne quemada por los latigazos. Desde la hora sexta, versículo 45, y aquí me meto en el tema, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. 3 horas de tinieblas. 3 horas. Cerca de la hora novena Jesús clamó diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa expresión es Salmo 22.1. Salmo 22.1 comienza así, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos mi salvación y las palabras de mi clamor? O sea, no estás escuchando mi oración. Bien, yo les quiero contar que hubieron 4 motivos por los cuales se produjeron las 3 horas más oscuras de la humanidad. Y yo quiero leer algunos versículos que leímos de Isaías en el mensaje Yo soy la verdad. Pero ocurre por 4 cosas. La Biblia número 1 nos revela que es en ese minuto donde se produce mayor
dolor de Jesús. Lo físico era una cosa, pero ahora estaba a punto de experimentar el mayor dolor emocional que él nunca había experimentado. Y el mayor dolor que Cristo experimentó en la cruz no es físico, es ver que su Padre le dio vuelta a la cara. Es ver cómo el Señor le negó su amor. Mira, hay una frase que leía que a mí me dejó muy impactado. Se separó de él. Para nosotros, que podemos separarnos de nuestros hijos, que podemos permanecer un tiempo, ya es doloroso. Pero quiero que te imagines que en toda la eternidad el Hijo jamás se había separado del Padre. Y el Padre jamás se había separado de su único Hijo. Yo quiero que el ser humano no alcance a entender, porque ni siquiera entendemos la unidad de ellos, de la Trinidad. Ni siquiera logramos entender el nivel de unanimidad, de intimidad. Ni siquiera logramos entender de que ellos habían estado eternamente unidos. Y en ese minuto, por primera vez en la historia, creada y no creada, el Padre se separa de él y se vuelve el más grande de sus enemigos. Repito, el Padre se separa de él y cuando se vuelve a girar, se convierte en el más grande enemigo de Jesús. Una cosa era tener de enemigo a la gente. Otra cosa era ver que sus discípulos no estaban allí. Otra cosa era ver un juicio injusto. Pero ahora vienen las 3 horas más oscuras. Y lo primero que ocurre es que el Padre se vuelve su principal enemigo. Lo segundo que ocurre es que el Padre toma todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros. Todos los yo no te estoy hablando de 10 pecados, no te estoy hablando de una cantidad infinita de maldades, de asesinatos, robos, violaciones, mentiras. Te estoy hablando de lo peor que puede hacer el ser humano. Él toma todos los pecados y los encarna en Jesús. Cuando Él encarna los pecados en Jesús, cuando Él pone toda la carga. En el Antiguo Testamento, cuando el cordero que una vez al año se sacrificaba para que Dios perdonara a Israel, el sacerdote tenía que poner la mano sobre la cabeza del cordero. Mediante esa imposición de mano, todos los pecados de Israel eran traspasados a ese cordero. Es en este minuto donde todos los pecados, o sea, el Señor se vuelve su enemigo y le impone las manos a Jesús. Y todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros, pasan a Jesús. Desde el momento que Él toma todos los pecados, no cuando toma las enfermedades, cuando Él toma todos los pecados, se convierte en enemigo de su propio Padre. Él nos reemplazó. Me reemplazó a mí en la cruz. Yo merecía morir en esa cruz. Tú merecías morir en esa cruz. Y siempre he escuchado una frase que a mí me deja perplejo. No se bajó porque no podía. Se bajó. Y voy a decirte algo. Ni siquiera quería estar ahí. Porque la Biblia dice que en Getsemaní Jesús dice: líbrame de esta copa. Líbrame. A Jesús solo lo mantuvo en la cruz del Calvario una sola cosa. Y estuvo dispuesto a perder lo que más amaba.
al Padre, al Padre amoroso, aquello que se nos ha revelado Dios como Padre. Sabemos de qué estamos hablando, pero en ese minuto el Padre se vuelve su enemigo. El Padre debe sacrificar al Hijo, lo que no hizo Abraham. Y si lo hubiera hecho Abraham, Abraham solamente enterraba la daga. Jesús es torturado, carga todos los pecados en las 3 horas más oscuras de la humanidad. Y después de cargar el pecado de él, este es el orden, carga todas las enfermedades, todas. SIDA, cáncer. Ver morir a alguien de cáncer es muy duro. Bien, Jesús lo padeció en la cruz. Todo el dolor, dolores de cabeza, todo lo que a ti se te ocurra, quemadura, toda enfermedad, producto de que Él llevaba todo el pecado. Y yo quiero que tú te imagines cómo ese cuerpo sanguinoliento empieza a recibir el impacto de todo eso. De todo eso. Y aquí sí tengo que volver a leer Isaías, del versículo 2 al versículo 6 solamente, para entender cómo las 3 horas más oscuras, el dolor más grande, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. Lo expliqué ayer, no parece ser humano. Pero todavía no se le descoyuntan los huesos. Todavía él tiene todos los huesos en sí, armados. En ese minuto está cargando todo el pecado de la humanidad, está cargando todas las enfermedades, está cargando la culpa, el pecado de la homosexualidad. La ira que Dios siente contra ese pecado lo tiene él encima ahora. Está en una posición donde apenas respira, todo roto, todo hecho un guiño, todo sanguinoliento, con partes de su rostro al aire, de sus huesos al aire. No hay parecer, no parece ser humano, ni hermosura. Era como un pedazo de carne, cual colgado en una carnicería, así. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Se acuerda cuando la gente iba pasando y lo iba insultando? Experimentado en quebranto. O sea, por dentro Jesús estaba quebrantado. Por dentro Jesús estaba hecho pedazos. Lloraba. Quebranto. No sé si usted ha llorado alguna vez tirado en el piso y donde ya no le quedan más fuerzas para llorar. Yo he llorado muchas veces así en mi vida. Eso dice varón experimentado en quebranto. Estaba así estaba. Lloraba, clamaba, Padre, ayúdame, ayúdame. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. La tercera, aquí aparece. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, aún las rebeliones. No solamente el pecado, eso cuando tú le dices, Señor, ¿por qué no estás conmigo? Eso merece castigo. Si estuviera, ¿por qué permites eso? Bueno, eso merece castigo del Padre. Pero en ese minuto Jesús carga esa rebelión tuya, esa grosería tuya, ese golpear la roca. A Moisés le costó la tierra prometida, a Jesús le costó la cruz tu rebelión. Molido por nuestros pecados. Entonces viene el pecado y empieza a actuar en él. Uf, Dios mío, esto es terrible, viejo, terrible. El castigo de y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos
nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Era el momento de su sacrificio. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así que ya tenemos las tres primeras causas de la oscuridad. El Padre se aparta, el Padre carga en él todos los pecados. El Padre descarga sobre él todas las enfermedades del mundo. Pero falta un cuarto motivo. Y el cuarto motivo lo encontramos en el Salmo 22, versículos 12 al 14. El cuarto motivo por el cual se oscureció es que jamás en la historia ha habido mayor concentración de demonios atormentando a una persona. Voy a volver a repetirlo y te voy a dar el versículo bíblico. El cielo se oscureció porque el Padre, al retirarse y permitir que Él sea solo sinónimo de pecado, de furia, de ira de Dios, los demonios quedaron liberados. El Padre en ese minuto le saca la protección. Y todos los demonios del mundo, es tan grande la concentración de demonios que la gente que está fuera del Gólgota, y te voy a dar el versículo, no logra ver la cruz. Hay tantos demonios atormentando. ¿Y dónde aparece eso? Salmo 22, versículo 12. ¿Te acuerdas que habíamos leído hasta el versículo 11? Versículo 12 dice, me han rodeado muchos toros. Esto nadie lo sabe. Jesús dice en la cruz, en el Salmo 22, escrito 1000 años antes, me han rodeado muchos toros. No solamente mi Padre me está golpeando, no solamente la ira de Dios está sobre mí, no solamente estoy cargando el pecado, no solamente estoy cargando las enfermedades, no solamente soy un manojo de carne humana, muchos toros. Yo quiero que te imagines como una película, hermano, demonios atravesando el cuerpo de Jesús, golpeando el cuerpo de Jesús, torturando a Jesús con una risa maquiavélica, el infierno haciendo fiesta. Versículo, muchos toros me han rodeado. Fuertes toros de Basán, los demonios más poderosos, los principados más poderosos del infierno, de Satanás, el diablo, vienen y empiezan a torturar a Cristo. Versículo 12, 13, abrieron sobre mí su boca, un ataque espiritual, empezaron a soplarle cosas, tu padre te abandonó. No eres nada, eres solo una basura. Al final ganó el diablo. Tú perdiste. Estás derrotado. Te equivocaste. Ni siquiera tus discípulos. Y los azotes demoníacos venían y cruzaban su cuerpo, traspasaban sus heridas. Demonios atormentando a Jesús. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz. ¿Ha visto un león devorando a su presa? Descarnándolo y rugiente. ¿Se acuerda que le conté que los huesos no estaban descoyuntados? Porque Jesús llega caminando a la cruz. Jesús se pone encima de la cruz y sus huesos todavía están unidos por sus coyunturas. Él logra caminar. Pero el versículo 14 nos dice que en este minuto Dios le dio autoridad a los demonios. Escuche lo que estoy diciendo. Dios le da la autoridad a los demonios para que tengan un efecto sobre él en su propia carne.
Yo le preguntaba en la mañana al Espíritu Santo, y esto, explícamelo. Y el Espíritu Santo me recordó un versículo, porque hermano, si no sale en la Biblia, para mí no es real. Para mí no es real, no importa quién lo predique, si no sale en la Biblia, para mí no es real. ¿Y te acuerdas cuando el diablo le pidió permiso al Padre para tocar a Job? Y el Padre le dice, tócalo, solo no toques su vida. Y se apoderó de él una enfermedad. O sea, que el diablo pudo tocar a Job en su área física por permiso del Padre. Voy a decirte algo, aquí ni siquiera necesitaban el permiso del Padre, porque el Padre en ese minuto lo abandonó, lo dejó, cargó en él la ira de toda la historia del ser humano. Así que el versículo 14 revela de Salmo 22 cuál fue la tortura que hicieron estos demonios sobre la vida de Jesús, sobre lo poco de vida. Mira, él ya parecía un bulto, pero ahora estos demonios le descoyuntan los huesos. Mira lo que dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. No se descoyuntaron antes, se descoyuntaron ahí. Si se hubieran logrado descoyuntar por la posición, se hubieran descoyuntado algunos huesos. Pero el versículo 14 dice que todos, huesos que no tenían que ver con el soporte de la cruz, con la posición de estar en la cruz, huesos, todo hueso que tenía sus manos, él parecía una bola de carne a forma. Es en este minuto donde el libro de Isaías cobra vida. No parece ser humano. Era una cosa que respiraba, toda deforme. Hermano, nadie puede hacer una película real de lo que Jesús pasó en la cruz, porque aquí vemos el ataque de demonios descoyuntando, rompiendo los ligamentos para dejar los huesos solo unidos por trozos de carne sanguinolientos. Y él está ahí, comienza a respirar 3 horas, las 3 horas más oscuras de la humanidad, las 3 horas más horribles de la historia de la raza humana. Jesús ahora empieza a ver cómo sus huesos no se quebran, pero quedan descoyuntados, su muñeca, su codo, su pierna, sus brazos, sus pies que ya estaban atravesados y se empieza a escuchar, y los demonios rompe el otro ligamento, ¡pah! Y Jesús parece no sé, un pedazo de carne, un trozo de longanizas ahí tiradas encima allí, y sigue tratando de respirar y no puede, y sigue tomando aliento mientras sus huesos uno a uno son descoyuntados. El Padre se aleja, el Espíritu Santo no puede estar allí. Llegó el momento del mayor castigo. Es por este minuto que Jesús estaba orando en Getsemaní. Este es el minuto donde las tinieblas están de fiesta, donde el diablo sentado en su trono asqueroso se ríe gritando, gané, 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 mientras los demonios hacían fiesta con el cuerpo de Jesús. Así como el diablo tuvo autorización para tocar el cuerpo de Job, no fue necesario pedir autorización, porque el Padre se alejó. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor. No le quedan fuerzas. No puede hablar, porque tiene prohibido por el Padre reclamar. No puede quejarse, no tiene permiso. El que creó todo el universo no tiene permiso al ser destruido por su creación, no tiene permiso, no puede levantar la voz y decir, ay, me duele, no puede hacerlo. Se seca su vigor, ya no quedan fuerzas para hablar. Su lengua se pega al paladar, seca, porque está muriendo desangrado. Cada gota de sangre
No, el corazón trata de palpitar y trata de hacer fluir, pero su corazón se está derritiendo como cera, sus entrañas. Yo estuve enfermo del corazón, eso es una cosa terrible, terrible. No hay hueso sobre hueso, todo descoyuntado. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me han puesto en el polvo de la muerte. Mira el versículo 16, para los que no creen que son demonios, el versículo 16 lo dice claramente, de frentón dice esto. Dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis pies y mis manos, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Una persona que no cree en Cristo y en su sacrificio, sí merece el infierno. Sí lo merece. Y una persona que le da vuelta la espalda a Cristo, que niega su fe y prefiere el mundo y rechaza esto. Hebreos 10:29, y rechaza esto, sí merece irse al infierno. Esto no es ciencia ficción. Esta es la verdad. Y jamás podrá hacerse una película que cuente lo que te acabo de contar. Las últimas palabras de Jesús van a ser las 3 de la tarde. Está a punto de morir. Está a punto de exhalar. Y grita con toda su fuerza. ¿Por qué? No es porque no tenga fe. No es porque no sepa. Pero yo José Miguel, creo que él no se imaginó que el Padre haría esto a ese nivel. Él sabía, él dice, para esto vine al mundo. Para esto vine. Para esto vine, Señor, sea que vengo. Yo vine a esto. Pero en la cruz, descoyuntado, sin poder hablar, en su última posibilidad de poder decir algo, después de ser torturado por miles de millones de demonios que descoyuntan sus huesos, que agarran su corazón, que agarran su extraña y que lo hacen nada. Si el diablo pudo tocar la vida física de Job, imagínate estos demonios que no necesitaban ni permiso. Ahí fue solo el diablo, aquí eran millones, fuertes toros de Bazán. Y Jesús está a punto, quedan tal vez 5, 10 minutos para morir. Y Jesús pregunta con todas sus fuerzas, ¿por qué me has desamparado? Yo le decía al Espíritu Santo, tuvo falta de fe, y él me decía, no, es que una cosa es que te cuenten las cosas, otra cosa es estar ahí. Y Jesús está muriendo 100% Dios y 100% hombre. Y enfrentó eso en su carne. Pero también algo, Él no deja de ser Dios, Él es 100% hombre y 100% Dios. Y grita con todas sus fuerzas, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no hiciste algo? No sabía que llegaba hasta acá, yo no sabía que era tan grande el dolor. ¿Por qué? Y ahí está el Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué? Y lo segundo que dice es, consumado.
Es lo último que dice. Pasó. Se acabó. En tus manos. O sea, estoy muriendo, pero sigo creyendo. En tus manos. Encomiendo mi espíritu. Y agachó la cabeza. Y murió. Ocurren 4 cosas cuando él muere. Y lo primero que ocurre es que el velo del templo se rasgó, ¿sabías? Entonces nosotros sabemos que esa es la revelación, se rasgó de arriba para abajo, el Padre dio el brazo y dice, ahora pueden entrar. Pero también la rasgadura de templo, cuando un judío perdía a alguien, se rasgaba la ropa. Yo creo que en el mundo espiritual el Padre se para de su trono y grita, ¡no! Y el grito es tan grande, porque ese velo que se rompió era tan importante para el pueblo judío. Entonces viene el Señor y tiene que demostrarle al mundo el dolor de un padre al perder a su hijo, el dolor que no es soportable. No solo Jesús está sufriendo, el Padre arriba está sufriendo. El Padre no quiere mirar lo que está pasando, los ángeles llorando. No podían, un ángel hubiera podido vencer a demonios, pero ni un ángel. No bajen, no lo ayuden, no hagan nada. Voy a seguir castigando a mi hijo con todo el dolor mío. Y sigue golpeando a Jesús mientras los demonios siguen atormentando las 3 horas más oscuras. No bajen. Pero ahora que Jesús murió, el Padre se rasga el velo con un grito de dolor más grande del universo. Yo creo que el universo tiembla, el universo llora. No, y se rasga las ropas, se rasga el velo. Es tan grande el dolor del Padre que la tierra experimenta un tremendo terremoto. Empieza a temblar, el Padre está llorando en su trono. Acaba de matar a su hijo. Las piedras empiezan a romper. Se rompen. Y ocurre algo increíble. Dice que los muertos, algunos muertos, algunos santos que habían muerto, se abren las tumbas y empiezan a salir. No es que salgan con cuerpos glorificados. Y no es que sean santos del Antiguo Testamento, porque la gente los reconoce. Ellos mueren, y al igual que resucitó Lázaro, el mismo tipo de resurrección, el mismo tipo de resurrección que experimentó la hija de Jairo, ellos resucitan y van y testifican a Jerusalén: el que murió es el Hijo del Dios vivo. Al final ellos vuelven a morir igual que Lázaro, igual que la hija de Jairo. Pero ellos salen a testificar: el que murió es. Imagínate si solo la resurrección de Lázaro había producido un escándalo. Imagínate ahora muchos muertos resucitados. Yo quiero que oremos. Quiero que te des cuenta que lo que Cristo hizo por ti no tiene precio. Las 3 horas más oscuras, las 3 horas más oscuras fueron por ti y fueron por mí. Yo no sé cuántos pueden agradecerle al Señor. Agradézcale. Una adoración antigua para que todos las cantemos. Dame tu vida, Señor. Gracias. Quiero servirte bien.
Gracias. Adore, adore. Adore, no basta solo con cantar. No basta solo con Las 3 horas más oscuras. Las 3 horas más oscuras. no es suficiente Para darte vida. solo con querer Para ser hacer. salvos. No desprecien la salvación. Le quiero pedir a la gente que no ha vuelto su rostro a Cristo. No lo desprecie. No deje pasar esto. Los que somos salvos, levanten sus manos y digan: no basta solo con soñar. No basta solo con pedir. Levante su voz y terminamos. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario. Levante su voz. Levante su voz esta mañana. Vamos. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame, vamos. Si usted no le ha entregado su vida a Jesús, hágalo ahora. Hágalo ahora, hágalo ahora, hágalo ahora. Si no tiene un teléfono donde llamar y vive en Colombia, llámenos. Llámenos, contáctese con nosotros. Los sufrimientos de ahora son pasajeros. Va a pasar, va a pasar, va a pasar. Conmigo. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario. Yo celebro esta mañana a mi Cristo. Vamos. Dame tu vida, Jesús, esa clase de vida que sabes dar. Y dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Y dame tu vida, Señor. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Levante su voz, dele gracias. Ni 1000 años besando sus pies podrán agradecer lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Yo quiero que deje de sentirse una pulga, deje de sentirse basura. Usted le entregó su vida a Cristo. Usted le dio la vida del Hijo del Señor. Predique, predique, predique. Yo no sé cuántos años nos quede de vida, no sé cuánto tiempo nos quede. Hable de la salvación de Cristo en la cruz del Calvario. Predique. Y dame tu vida, Señor, esa clase de vida que sabes dar. Y dame tu vida, Señor. Yo quiero vivir solo las 3 horas más oscuras. Y dame tu vida, Señor. Las 3 horas más oscuras por ti, por mí. Yo quiero vivir solo para ti. Las 3 horas más oscuras por mí. Oh, ¿quién soy yo? Nadie. No hable del mensajero. Hable del mensaje. Si tu hijo no le ha entregado su vida a Cristo, si tu esposa no le ha entregado su vida a Cristo, si tu padre no le ha entregado tu vida a Cristo, háblale con desespero. Predica con desespero este evangelio. Predica con lágrimas. Predica con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Sabes lo que dice Pablo? Porque no me avergüenzo. No me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo. ¿Cómo te vas a avergonzar? No me avergüenzo porque es poder y potencia de lo alto. A ver, quiero escuchar hasta acá a los locos de comunión. Conocer tu amor, mi vida cambió. Tú mataste mi corazón.
quiero ver a tu lado. hoy volver. Terminamos con esto. Levante su voz, levante su voz. Si usted quiere un abrazo del Señor, porque de tal manera amó Dios este mundo, no dejes que tus hijos se vayan al infierno. No dejes que tu esposo se vaya al infierno. No dejes que tus padres se vayan al infierno. No te canses. Predica, predica, predica. Conocer tu amor, mi vida cambió. Las 3 horas más oscuras. Levante su voz y diga conmigo, tu rostro quiero ver, tu rostro quiero ver. Y terminamos con esto y nos vamos. Pero ahora, cante con todas sus fuerzas. Cante con todo. El Padre entregó a su Hijo para que seamos salvos. Jamás podré olvidar tu amor. Nunca más quiero. Te amo, Jesús. Te amo. Mi vida sin ti no tiene sentido. Puedo perder todo, pero si te pierdo a ti, pierdo mi vida. Tú eres el sentido real de mi vida. Gracias por salir a mi encuentro. Gracias, gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Te amo, te amo. Anhelo tu abrazo. Quiero que levante su voz. Vamos, si usted está alabado y redimido. Si llegó tarde, escucha este mensaje de nuevo. Las 3 horas más oscuras. Las 3 horas más oscuras. Yo quiero que usted levante su voz y terminamos así. Adorando al Señor, adorando, adorando. Las 3 horas más oscuras. Escucha este mensaje, compártalo, compártalo, no lo dejes sin compartir. Jamás podré olvidar tu amor. Nunca más quiero estar sin ti. Nunca más quiero estar sin ti. Hoy vuelvo a tus brazos. Siento haber fallado. Siento haber fallado. Anhelo tu abrazo. Se acaba mi vida si no estás a mi lado. Te amo, te amo. Amén. Terminamos así. Levanta su voz. Si te ama Jesús, levanta. No importa que el resto te escuche. No importa. ¿Qué importa es eso? ¿Qué importa si el resto no se escucha? Jesús no se avergonzó de morir por nosotros en la cruz. Jesús aguantó las 3 horas más oscuras. Las 3 horas más oscuras. Comparte este mensaje. ¿Cómo sabes si salvamos al mundo? Comparta, predica a Cristo, habla del Señor. Las 3 horas más oscuras. Levante su voz y terminamos acá. Hoy vuelvo a tus brazos. Siento haber fallado. Te amo, anhelo tu abrazo. Se acaba mi vida. A veces es bueno recordar lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Nunca más verá estas 3 horas. Nunca más verá esas 3 horas como las vio antes. Cúmplale al Señor. Sirvamos bien al Señor. Vamos, yo sé que estos mensajes no son muy populares. Estamos esperando recibir más que dar. El más grande regalo que tú le puedes dar a alguien que amas es a Cristo. Predica. Él no se avergonzó en la cruz. Hazlo bien.
Hazlo con todas tus fuerzas. Comparte este mensaje. ¿Cómo sabes si ganamos a un par de mundanillos? Para Cristo, compártalo en sus redes, compártalo en sus muros. Y en 45 minutos más va a estar la versión corta en Facebook, perdón, en el canal de YouTube. Acuérdense, canal de YouTube, Apóstol José Miguel Cáceres. Los amamos mucho. Gracias por estar con nosotros. Sabiendo que hay otros mejores, usted nos escoge ver.